vocacionales a través de las redes sociales del canal de Instagram, de YouTube, de la fanpage del Padre Cristian. Hoy tengo el placer de estar con ustedes y de compartir esta experiencia vocacional con Monseñor Nelson Jair. Monseñor, saludo especial a todos los amigos de las redes sociales. Padre Cristian, y a todos ustedes que nos siguen a través de estas redes, un saludo muy especial en este momento desde la Arquidiócesis de Ibagué. Monseñor Nelson Jair, entremos en detalle. ¿Quién es Monseñor? Bueno, yo soy una persona que nació en un pueblo pequeño de Caldas, en Norcasia Caldas, hijo de una familia sencilla, de una familia trabajadora, una familia de arrieros caldenses, que nació hace 52 años en las tierras de un pueblo al que llevo en el alma, que se llama Norcasia Caldas. Desde niño, pues sentí este deseo de hacerme sacerdote, y la verdad es que ha sido para mí como el espacio de realización personal, el espacio de satisfacción. Ser sacerdote ha sido para mí pues la gran alegría de mi existencia. Ese es Nelson Jair Cardona, un hombre que se ordenó para la diócesis de la Dorada Guaduas y que hace 5 años fue llamado por la Iglesia a través del Santo Padre Francisco a ser obispo de la diócesis de San José del Guaviare. Monseñor Nelson Jair, es usted muy joven para ser obispo y qué bueno que Colombia tenga obispos jóvenes también, esa valentía de entregar su vida a la misión. ¿A los cuántos años entró al seminario, Monseñor? Yo entré al seminario a los 17 años. En ese tiempo no había seminario en la diócesis de La Dorada y por eso fui enviado a la arquidiócesis de Manizales a estudiar en su seminario, pero siempre para la diócesis de La Dorada. A los 17 años ingresé y a los 23 años fui ordenado sacerdote. Muy joven, y desde niño tuve esa experiencia de ser sacerdote, ese deseo de ingresar al seminario. ¿Qué anécdota recuerda usted cuando inicia ese deseo por ser sacerdote, por irse al seminario? Pues sí, siempre tuve el deseo de ser sacerdote. Mi pueblo no había dado sacerdotes nunca y por lo tanto era algo extraño para el pueblo, pero sí, fui el primero que se fue al seminario. Al comienzo un poco el temor de no ser recibido, porque recuerdo que en el encuentro previo a las recepciones al seminario habíamos más de 80 personas, de las cuales yo era tal vez uno de los menores, y entonces pues tal vez había la posibilidad de que me hicieran esperar un poco, pero no, la noticia llegó de que había sido recibido y entonces cumplidos mis 17 años ya estaba en el Seminario Mayor de Manizales. ¿Su familia aceptó el irse al seminario o les costó? No, para nada, mi familia ha sido una familia muy religiosa siempre, y no, fueron siempre muy disponibles para aceptar mi decisión, ni presionaron mi ida al seminario, ni se opusieron a mi ida al seminario. Siempre me sentí muy libre en medio de ellos, muy acogido para que yo realizara mi vocación donde el Señor me quería poner. Durante el seminario en Manizales, que nos cuenta alguna anécdota que haya tenido de la vida del seminario, ¿no? ¿O qué recuerda usted más de la vida del seminario? Propiamente alguna crisis como que me hubiera sacado del seminario, no. Los momentos difíciles de la adaptación, los momentos a veces de incertidumbre por algunas cosas, pero sí tengo que decir que crisis propiamente vocacional no tuve en el tiempo de seminario. Sentía muy patente en mi vida el llamado del Señor y quise sencillamente responder. Pertenecía a un grupo muy alegre, éramos 35 jóvenes que empezábamos el seminario y obviamente entre 35 muchachos pues está toda la vida comunitaria, está toda la alegría. Recuerdo que había una imagen del cura de Ars y que a veces amanecía disfrazado y después averiguar quién fue, pero entre todos disfrutábamos esas pequeñas cosas, digamos que inocentes en cuanto que no eran ni ofensas graves ni nada, pero fue una vida más bien muy serena con mis compañeros a los que recuerdo con mucho afecto y con los que aún tengo relaciones de amistad y de afecto profundo. ¿Algo que le haya costado de la vida del seminario? Al comienzo no fue fácil nivelarse porque pues los seminarios siguen un ritmo y pues debía alcanzar como el nivel que el seminario tenía. Al comienzo me costó un poco, tal vez en el primer semestre, pero ya después de nivelado
no fui ni el más brillante, pero tampoco el más quedado del grupo. Siempre pudimos hacerlo bien. A veces la distancia, porque es decir, al desplazarme a Manizales iba totalmente solo, desprenderme de la familia, que en ese tiempo quedaba a unas 7, 8 horas de distancia, pues no fue fácil, pero en el nombre del Señor se hizo y bueno, nunca me devolví. Nunca me devolví, fue un tiempo de mucha alegría y de mucho gozo y más bien de un paso sereno y alegre por el Seminario Mayor. Muy bien, les cuento a los que están llegando hasta ahora a esta transmisión. Estamos con Monseñor Nelson Jair, obispo de la diócesis de San José del Guaviare, un sacerdote que nació en el seno de una familia aquí en Orcasia, Caldas, y está compartiéndonos un poco la vida del seminario, una vida normal. Entró muy joven, comentaba Monseñor, y bueno, ¿qué recuerda Monseñor de su ordenación? Recuerdo muy bien que yo salí de los retiros espirituales. Todos los sacerdotes antes de ordenarnos hacemos retiros espirituales y justamente los hice antes de la ordenación, de modo que salía de los retiros directamente a la ordenación. Sobre todo la noche fue muy bonita porque las religiosas del lugar donde me estaba quedando decidieron una serenata con canciones vocacionales. En este momento recuerdo que empezaron a cantar "Qué detalles, Señor, has tenido conmigo", que era una canción que en ese tiempo era supremamente popular, conocida y que era casi que el himno de los seminarios. Pero definitivamente yo creo que algo que impacta en la ordenación sacerdotal y que ha impactado a casi todos los que nos hemos ordenado es el momento de la postración, que uno termina recordando toda la vida. Es un momento sublime donde uno, en un absoluto silencio, en una absoluta humildad delante de Dios, se postra para que Él haga la obra. Recuerdo muy bien que en esa ordenación uno habla la primera parte, lo interrogan, le preguntan, y después que uno dice sí, ya todo es silencio, imposición de manos, postración, y entonces esos dos momentos, pero sobre todo la postración, queda como grabada con un impacto especial en la memoria. Los invito a que en la caja de comentarios enviemos un saludo a Monseñor Nelson Jair, que tenemos hoy el privilegio de entrevistarlo en esta nueva edición de Vivencias Vocacionales. Monseñor Nelson Jair empieza su ministerio sacerdotal después de su ordenación. Las parroquias, sus oficios pastorales, ¿qué es lo que más recuerda de esos momentos en su ministerio presbiteral? Inmediatamente fui ordenado, me destinó el obispo del momento, que era Monseñor Fabio Betancourt Tirado, a la pastoral vocacional y juvenil de la diócesis. Por mucho tiempo fui el promotor vocacional de la diócesis de La Dorada, Guaduas, que es tal vez el apostolado que me ha dado muchas satisfacciones, porque he visto ordenarse muchas de esas personas que acompañé, pero también he visto que los que no se hicieron sacerdotes siguen siendo extraordinarios cristianos, buenos padres de familia, buenos esposos, y eso para mí es una gran satisfacción. Fueron varias generaciones de sacerdotes las que pude acompañar. Después fui a Europa a estudiar, me enviaron a estudiar teología espiritual a la Universidad Gregoriana, y a mi regreso me volvieron a destinar a la pastoral vocacional. Después estuve en el Seminario Mayor como profesor y director espiritual. De entre las parroquias recuerdo con mucho cariño, mientras era delegado de pastoral vocacional, era el párroco de La Paz, Cundinamarca, mi primera parroquia. Por un tiempo fui a Manzanares, Caldas, donde fui párroco también 6 años y medio, y de allí pasé a Puerto Salgar, Cundinamarca, también como párroco, y ya de allí me llamaron al episcopado. Cada uno de esos apostolados, tiene su encanto. Y si bien la pastoral vocacional fue para mí marcante, también la vida parroquial representó la alegría de ser sacerdote, la alegría de ser paisano, la alegría de ver crecer una comunidad. Pero también fui destinado por mucho tiempo a la pastoral sacerdotal. Durante 10 años fui en la diócesis de La Dorada
el encargado de acompañar a mis hermanos, de ayudar a mis hermanos en sus luchas, en sus éxitos, en sus glorias. Y pues eso abrió para mí también un panorama de amor, no solamente al sacerdocio en abstracto, sino también al sacerdote como persona viva, como persona real, como rostro concreto. Muy bien, Monseñor. Bueno, los que son de la Dorada Caldas, del departamento de Caldas, los invito a que comenten en este momento, porque tienen el privilegio ustedes de escuchar a quien fue su sacerdote aquí en la diócesis, incardinado, y de donde ha salido como obispo para servir a una diócesis que es San José del Guaviare. Monseñor Nelson, hemos salido de retiros espirituales. Me he dado cuenta que tiene un amor profundo al sacerdocio, a la vida ministerial, y quiere que los sacerdotes tengan una dirección en amar cada día su sacerdocio, pese a todas las dificultades en las que nos enfrentamos. Por ahí, buscando el currículo vitae suyo en la conferencia episcopal, me he dado cuenta que hizo un doctorado, ¿no?, en teología sacerdotal, si no estoy mal, con el ITEPAL. Quiero preguntarle, ¿qué mensaje le da usted a aquellos sacerdotes que están enfrentando ciertas dificultades desde su experiencia como obispo? Las crisis en la vida pueden tomarse de modo fatalista, como quien cree que porque llegó una crisis tal vez nunca tuvo vocación, o pueden sencillamente tomarse como un motivo de cuestionamiento de la propia vida para crecer. De hecho, la palabra crisis significa en la Biblia entrar a juicio, y por lo tanto toda crisis es una oportunidad para evaluarme, para ver cómo he vivido mi sacerdocio, pero también para superarme, porque toda crisis exige dar un paso adelante. Hay una frase que es del Señor Jesús y para mí es muy importante: no tengan miedo, yo he vencido al mundo. No tengan miedo. No hay que tener miedo a las crisis de la vida, porque ellas nos hacen crecer y madurar. No hay que tener miedo cuando el ambiente se pone adverso, porque estamos con el Señor y el Señor siempre cumple sus promesas. No hay que tener miedo porque vemos que de pronto la barca tambalea. El Señor es fiel y siempre nos ha sacado de otras crisis, pero siempre, si obedecemos su invitación a convertirnos, a dejar aquello que no nos deja ser fieles en la iglesia y digamos que empezar con toda la potencia del Espíritu Santo de nuevo. Por eso yo lo que les diría es: no tengan miedo, no tengamos miedo ni a la crisis, ni a lo adverso que pueda ser el ambiente, porque por delante de nosotros marcha Cristo. Señor, hay muchos jóvenes que estarán comentando en ese momento su deseo de ser sacerdote, y muchas veces ellos entran en una confusión debido a nuevas propuestas, alternativas, o incluso entran en una confusión por los antitestimonios de algunos de nosotros como sacerdotes. Sin embargo, tienen esa inquietud vocacional. Ellos que lo están viendo ahorita, ¿qué mensaje le pudiera expresar usted como obispo a ellos frente a ese deseo por ser sacerdote, pero quizás están confundidos? Tal vez el mundo está diseñado, y lo ha estado siempre, para que lo negativo impacte más. Estoy seguro que si empiezan a buscar testimonios positivos, encontrarán también muchísimos, pero obviamente el mal hace más ruido que el bien, porque el bien es discreto, y tal vez las personas ejemplares existen, anónimas, discretas, pero allí están. Entonces yo lo que les diría es: busquen y encontrarán muchos modelos positivos, no para imitarlos. Al que tenemos que imitar es a Cristo, y cada uno tiene que saber que su personalidad es valiosa y que esa personalidad es la que requiere Dios para el momento presente, pero sí para que esas personas buenas que han vivido el ministerio con limpieza, que son muchas, esos santos de la iglesia que todavía existen, como escribe el Papa Francisco en una cartica que mandó: exultación, exulten y alégrense, el santo de la puerta de al lado. También lo pueden encontrar en muchos párrocos humildes y sencillos que han gastado toda su vida al servicio del Señor, en muchos obispos que están tratando de realizar su misión de la mejor manera. Entonces yo les diría que eleven un poco su mirada. Sí, van a encontrar antitestimonios,
pero eleven la mirada que encontrarán también muchas personas valiosas. En segundo lugar, que recuerden que la vocación es un asunto entre Dios y cada persona. Es a Él al que le damos cuenta de nuestra vocación, porque Él a cada uno le da el llamado y a cada uno le da también la gracia para cumplir ese llamado y para llevarlo a cabalidad. Entonces, cuando nos acerquemos a Dios y Él con su bondad y su amabilidad nos pregunte, quería que fueras sacerdote, ¿qué hiciste con el don que te di? Será algo entre Él y yo. Y por eso en algún momento de la vida tenemos que dejar de mirar lo que los otros hacen para empezar a mirar lo que yo he hecho con el don que Dios me dio. Eso les diría yo, y es cierto que hay muchas ofertas, pero qué bonito es poder decir, de entre todas esas ofertas, elegí, como María la de Betania, la parte mejor. Obviamente, no estoy con esto diciendo que el matrimonio, que otras profesiones no sean algo valiosísimo en la iglesia, pero me refiero a que lo mejor para cada uno es aquello para lo que Dios lo está llamando. Si alguien está sintiendo la vocación sacerdotal y la siente de corazón allí en el alma como un reclamo del cielo, pues seguramente es allí donde encontrará la felicidad de su vida y la realización de su existencia. Bueno, lo decía también el Papa Francisco, Monseñor, cuando hablaba del Beato Carlo Acutis, no ser también fotocopias. Seguimos modelos, pero Dios nunca nos quita nuestra autenticidad, nuestra originalidad. Monseñor, pasemos al episcopado suyo, que me imagino habrán preguntas de aquí de los que nos están viendo. ¿A los cuántos años fue obispo, Monseñor? A los 47 años me llegó la carta del Papa pidiéndome que aceptara ser obispo de San José del Guaviare. Y entonces ya desde hace 5 años sirvo a esa diócesis, a esa iglesia, allí pastoreándola y acompañándola. ¿Qué sensación tuvo cuando la iglesia a través del Papa lo llamaba a este servicio? Lo primero es gratitud, gratitud. Pienso que la actitud de toda persona que se siente llamada por Dios a un servicio no debe ser otra sino esa, gratitud, porque es una confianza enorme que Dios y la iglesia ponen en la persona a la que han llamado para ese servicio o para el sacerdocio, para lo que sea. En este caso usted me pregunta por el episcopado. En segundo lugar, pues para mí ha sido poner las cosas en las manos de Dios. En el episcopado sencillamente a uno le llega la notificación, uno libremente acepta o no acepta. Entonces recuerdo que el señor nuncio me dijo, bueno, vaya a la capilla, ore y responda desde lo que el Espíritu le diga. Entonces sencillamente disponibilidad, porque era una tierra que yo no conocía. Obviamente la conocía en el mapa, pero no tenía absolutamente ningún conocimiento. Es decir, que allí es como Abraham, vete a la tierra que yo te mostraré, punto. Eso fue lo que hice, sencillamente decirle al Señor, bueno, tú a través de tu iglesia quieres que vaya a este lugar, con generosidad, con alegría y con gratitud, te digo, voy. Le entregué la carta para el Papa al señor nuncio y bueno, ya se organizó la fecha de la ordenación y de la posesión, y desde hace 5 años trato de servir con alegría a la iglesia que el Señor me entregó para servirla con amor. Señor, usted nos hablaba en el retiro que hay unas virtudes emparentadas, ¿no? La esperanza con la pobreza. Como San José del Guaviare es muy rica en culturas, ¿no? En culturas indígenas, en lenguas. Esa esperanza que lo llevó a usted a ir a esa tierra misionera y también la pobreza que allí se vive. La diócesis tiene una dimensión social fuerte. Obviamente que no puede responder a todas las necesidades, pero trata al menos de acompañar y de vivir con los hermanos más necesitados. Entonces nuestra pastoral social trata de sembrar eso, de sembrar esperanza, de buscar nuevos horizontes, trata de servir a los hermanos, pero ante todo nuestra misión es brindar la esperanza. De hecho, San José del Guaviare, y el Guaviare mismo se llama la tierra de la esperanza, la llaman ellos, y por eso ellos van cultivando esa virtud de la esperanza,
que se va haciendo ya no solo esperanza, sino también que se van cosechando realizaciones. Es un pueblo que ha crecido, aunque todavía tiene situaciones de violencia, de grupos ilegales. Es un hecho que ha mejorado muchísimo, muchísimo, y la ciudad de San José es una ciudad pacífica. Es una ciudad pacífica. En los pueblos se vive todavía en mucha concordia. Obviamente, como les digo, pues hay todavía situaciones a veces graves de ilegalidad y de todo esto, pero a comparación de décadas y de años anteriores ha mejorado muchísimo. Se sigue trabajando en el desarrollo del departamento, pero buscando que ese desarrollo sea en verdad progreso. El desarrollo se refiere mucho a lo económico, el progreso se refiere a que la calidad de vida de los que allí habitan sea la mejor. Entonces se busca de que sea un desarrollo amable con la naturaleza, un desarrollo sostenible con la naturaleza, y en eso pues la Iglesia trata de ayudar, sin olvidar siempre que su finalidad es llevar a las personas a Dios. Monseñor, frente a ese progreso y desarrollo que usted nos habla, en torno a la evangelización aquí en San José del Guaviare, y bueno, también están muchas culturas indígenas, sus lenguas. Hay algo que nos critican mucho en la Iglesia, y es que a veces hemos colonizado las culturas, donde esta es la percepción negativa que se tiene, y hay algunos que creen que por evangelizar hemos desarraigado la cultura de nuestros pueblos. ¿Cómo se ha hecho para que en estas culturas de San José del Guaviare llegue la evangelización, conozcan de Cristo sin alterar la misma cultura indígena en donde se encuentran? Pienso que la evangelización que realizaron monfortianos y javerianos con las etnias no fue tan arrasadora. Obviamente el contacto entre dos culturas, inculturación es eso, ¿no? Que el contacto entre dos culturas influye a la una e influye a la otra. Evidentemente, cuando hay una cultura con mayor capacidad de dominio, pues la otra cultura se ve en pérdida, ¿cierto? Se ve en desventaja. Hemos tratado los últimos años de que ellos mismos recuperen cosas que tal vez fueron olvidando, una insistencia fuerte que hemos hecho de que recuperen su lengua, de que no la olviden. En la liturgia estamos implementando el que puedan realizar los cantos en su lengua propia. En algunas ocasiones ellos quieren expresar con su danza litúrgica, sobre todo la procesión de las ofrendas o la bienvenida al sacerdote. Hemos visto que en realidad, como decía el Sínodo de la Amazonía y el Papa en Querida Amazonía, tenemos que dar oportunidad también de que ellos enriquezcan nuestra liturgia sin que se pierda lo esencial, obviamente. No se trata de que vamos a cambiar la Sagrada Hostia por casabe o el vino por chicha. No, no es nada de eso, ni ellos lo aceptarían porque son muy conscientes de que el sacramento nuestro evoca algo que hizo Jesús. Pero sí hemos permitido eso, y tenemos también, el Estado nos confía la educación en los lugares más distantes y más lejanos. Algunos de ellos son los resguardos indígenas, y tratamos de que haya siempre un etnoeducador o que el sabedor, una especie de hombre sabio de la tribu, de la etnia, pues venga a instruir a los niños y a los jóvenes en la sabiduría de su tribu, en la sabiduría de su etnia, en los conocimientos ancestrales que tienen. Los Nucac son una tribu nómada propiamente guaviarense, ahora ya son seminómadas. Ellos están allí, y como una prueba de que ya no hay ese ámbito, ese deseo colonizador del que de pronto nos critican en otras épocas, ellos salieron hace décadas, se dieron a la luz pública, y los que se han bautizado son escasos. Si son 2, no son 3. Pero con ellos se ha trabajado sobre todo para acompañarlos, para defender sus derechos. Las hermanas lauritas misioneras están con ellos, los acompañan, ellos llegan con confianza a su casa, pero en décadas que llevan conviviendo, nunca se les ha impuesto la fe. Ellos tienen sus creencias propias, las desarrollan en sus selvas y en sus resguardos. Bueno, ellos los resguardos no tienen propiamente, al ser nómadas pues no los han constituido bien, pero sí tengo que decir, no ha habido como un atropello
ni a su cultura de parte de la Iglesia, ni un querer bautizarlos y cristianizarlos a la fuerza. Si no sé mal, el documento de Puebla nos habla precisamente de ello, de la inculturación de los pueblos indígenas, cómo se lleva el Evangelio sin afectar su lengua, sus tradiciones, sus creencias, pero sí mostrando la esencia del Evangelio, ¿no? Que es Cristo mismo. Bueno, Monseñor, ya para no alargarnos, algo de datos. En San José del Guaviare, ¿cuántos sacerdotes hay? ¿Cuántas religiosas? ¿Quiénes están en este campo de misión evangelizadora aquí? Bueno, en este momento tenemos 24 sacerdotes, 2 diáconos, religiosas, hay 4 religiosas misioneras del Divino Espíritu, que me ayudan sobre todo en las delegaciones pastorales, 4 lauritas dedicadas sobre todo al acompañamiento pastoral y social de los hermanos indígenas, y tenemos 4 carmelitas de Nazaret encargadas de la asistencia a los más necesitados. También tenemos 2 religiosos italianos de la comunidad Hijos de Dios y 2 misioneros de la Esperanza. Ellos, con un cuerpo de catequistas, pues somos los encargados de liderar al pueblo de Dios. ¿Cuál es el lema de su episcopado y por qué escogió ese lema? El lema lo escogí porque al estar en tiempos turbulentos, digámoslo así, necesitamos un enfoque, necesitamos tener algo sólido, alguien sólido de quien aferrarnos para no caer en naufragio. Fijos los ojos en Jesús. Es una cita de la carta a los Hebreos que quise poner, no es simplemente un lema, sino que es todo un programa de vida para mi episcopado. Es decir, hacerlo todo mirándolo a Él, tratando como de preguntarle a Él siempre, ¿tú qué harías? Por eso escogí el lema, fijos los ojos en Jesús. ¿Se siente identificado con ese lema, Monseñor? Digamos que es lo que busco, ¿cierto? Es lo que quiero tratar de hacer siempre, ¿no? No siempre se logra, para eso se requiere el arte del discernimiento, es decir, es tratar de mirar la realidad con los ojos de Jesús, tratar de ver a los hermanos con los ojos de Jesús y tratar de encaminar el trabajo por el reino como lo soñaba Jesús. ¿Tiene alguna canción vocacional que identifique su ministerio, Monseñor? Bueno, hay un bambuco, además pues porque la música colombiana me gusta, y es Manos del Pastor. Manos del Pastor es un bambuco precioso, como que expresa el hacer nuestro, Entonces, esa es una canción que desde que la escuché por primera vez me parece muy bella y que además por ser folclore colombiano hace referencia a esa inculturación, como desde nuestros ritmos también se le puede cantar al Señor con belleza y con arte. Invito a que escuchemos una parte de esta canción, Manos del Pastor, un bambuco. Manos consagradas al servicio del Señor, en el pan y el vino nos entregan a Jesús, en el pan y el vino nos entregan a Jesús. Manos que predican con la fuerza de oración, se alzan hacia el cielo, suplicantes del amor. Se alzan hacia el cielo, suplicantes del amor. Manos generosas, manos del pastor, el misterio llevan. Manos del pastor, muestran el camino. Manos del pastor, ungen y bendicen. Manos del pastor. Muy bien, Monseñor, después de apreciar esta canción, ¿qué frase se resalta aquí y qué le identifica a este canto? Ella sobre todo se refiere a la consagración de las manos del sacerdote, manos consagradas al servicio del Señor, manos para lavar, manos para abrazar, manos para amar, es decir, expresa toda la donación ideal de la vida sacerdotal que se expresa en el don de las manos que se abren, en el don de las manos que perdonan, en el don de las manos que consagran, en el don de las manos que sirven. Muy bien, Monseñor. Bueno, esto es la vida
Y como les digo yo siempre a los que entrevisto, Monseñor ha desvelado su alma entre nosotros también. También se ha atrevido a darnos a conocer un poco de su vida y a descubrir que el sacerdote y el obispo son personas naturales a las cuales Dios les ha dado una gracia especial. Un llamado que el Señor hace a cada uno de nosotros en medio de nuestras limitaciones. Monseñor, ¿qué mensaje le da a todos aquellos cibernautas que están en redes sociales y que también buscan sentirse evangelizados desde las redes sociales? El Papa emérito Benedicto XVI dijo unas cosas muy bellas cuando sacaba los mensajes por la jornada de las comunicaciones, y recuerdo que una de ellas decía que dejaran entrar a Cristo a través del ciberespacio para que se volviera a hacer realidad aquella invitación del Apocalipsis: si alguno me escucha y abre, entraré y cenaremos juntos. Indiscutiblemente que estos medios, no solamente por la pandemia, sino desde mucho antes, han servido para mantener vivo el Evangelio. Obviamente no podemos olvidar el contacto persona a persona, que es tan propio de la evangelización, pero la palabra resuena por estos medios, la palabra cuestiona por estos medios, la palabra cala en el corazón por estos medios. Por eso sencillamente decirles a ustedes, los más jóvenes, que tienen esa garra, esa iniciativa y esa creatividad, pues que gracias, ¿no? Porque el ciberespacio está lleno de evangelio por la creatividad de ustedes. Entonces, seguir anunciando a Cristo es algo que se lo digo a los jóvenes siempre en las confirmaciones. Recuerden que para ser evangelizadores ustedes tienen una gran herramienta en todas las redes sociales que manejan muy bien porque nacieron en el mundo digital. No soy alérgico a ellas, pero lógicamente que al no haber nacido en la era digital, pues tal vez no soy tan diestro, tan experto como todos ustedes. Pero es un gran medio de evangelización. Como les digo, de todos modos, no olviden el contacto persona a persona, porque la relación, el contacto, el cara a cara, tiene también algo maravilloso que no podemos descuidar. Pero estos medios han sido una bendición de Dios que quiere llegar a todos y por todos los medios. Un nuevo areópago, diría San Pablo. Gracias, Monseñor, de verdad, por este momento de encuentro. Siempre, como lo saben los cibernautas, me gusta orar por los que nos han dado esa oportunidad. Con su permiso y con su venia, Monseñor, nos permite, junto con todos los que están conectados, hacer una oración por usted. Claro y nos que sí. regala después su bendición. ¿Sí? Claro que bueno, sí. Entonces los invito a los que están aquí en casa viendo esta transmisión, vamos a orar por Monseñor Nelson Jair Cardona Ramírez, obispo de la diócesis de San José del Guaviare. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que lo ilumine, extendamos allí nuestra mano sobre él y pidámosle al Señor que derrame siempre sus dones y sus carismas, para que cada día sea un pastor según su corazón. Amado Señor, en este día te queremos dar gracias por la vida y por el ministerio episcopal de Monseñor Nelson Jair. Tú lo conoces, Señor, tú lo has llamado desde el vientre materno. Hoy te pedimos, Padre de bondad, que lo asistas, que lo guardes con tu Santo Espíritu, que lo protejas, que lo libres de toda acechanza del mal, de toda persecución, Padre de bondad. Ilumina, Señor, su mente y su corazón para que todas sus decisiones estén ancladas a su voluntad. Ayúdalo cada día, Padre de bondad. Bendice, Señor, su iglesia particular a la que le has encomendado. Bendice, Señor, a todos sus sacerdotes, a todos los religiosos y religiosas que están a su cuidado y a todo el pueblo de Dios que peregrina en San José del Guaviare. Dale, Señor, la fortaleza para llevar la carga de las iglesias, que esta carga sea con amor, sea cada día unida a la pasión de Cristo y que pueda cada día a través de su ministerio atraer muchas almas hacia ti. Bendícelo a él, Señor, bendice a su familia y bendice a todos los suyos. Lo encomendamos al amor de la Santísima Virgen María, diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor nos regala su bendición, por favor.
Dios Padre Todopoderoso, que a través de tu Hijo Jesucristo nos has comunicado tu palabra, palabra eterna, palabra de vida, palabra que salva. Derrama tu santa bendición sobre estos hijos tuyos, que quieren con la fuerza del Espíritu Santo seguir llevando tu palabra hasta los confines de la tierra. Bendícelos y santifícalos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, y hasta aquí hemos llegado a la parte final de esta edición Vivencias Vocacionales. Sigan las redes sociales del Instagram, de la fanpage, del canal de YouTube, de TikTok, como Padre Cristian. Darle like, suscríbanse para que estemos más pendientes de nuevos programas, de nuevos entrevistados y de nuevo contenido a través de estas redes sociales. Y recuerden, un sacerdote evangelizando de un modo diferente para tiempos diferentes. Monseñor, muchas gracias por acompañarnos en este programa Vivencias Vocacionales. Dios lo bendiga siempre. Con todo gusto, Padre Cristian, y a todos ustedes que han estado con nosotros, también muchas gracias. Muy bien, hasta la próxima, Dios los bendiga, chao, chao. Manos generosas, manos del pastor,